Pablo, ¿qué es un buen líder? ¿Aquella persona a la que se le da bien mandar y manda con suavidad y con buenos modales? ¿O una persona que por el carisma que tiene, pues es fácil que otros la sigan? Sí, tú ya has entrado directamente en el líder como aquel que influencia a otras personas. Eso es, un influencer. Claro, exacto, un influencer, efectivamente. Es una manera moderna o bastante snob de cómo llamarle a un líder en estos tiempos. No hemos inventado nada. Sí, pero ya has entrado en esa connotación. Y a mí me gustaría ir un paso atrás. A nosotros nos gusta definir, hay muchas maneras de las que tú puedes definir qué es el liderazgo, ¿no? Y hay una que yo aprendí de un mentor que tuve, de Brian Bacon, quizás me referencio a él un poco más tarde, y es que el liderazgo es fundamentalmente la relación que tienes con los demás, y la relación es la conversación. Entonces, la calidad de tus conversaciones refleja la calidad de tu liderazgo. Entonces, lo primero que debe hacer un líder es cómo tengo mejores relaciones, cómo tengo conversaciones más auténticas, conversaciones más inspiradoras, conversaciones donde estoy escuchando más también al interlocutor. Entonces, esa es una dimensión del liderazgo. Pero luego hay dos más. Y entonces, si es el liderazgo por el que uno se lidera a sí mismo, lo primero que hace un líder es liderarse a sí mismo. Y ahí hay un concepto que viene de la filosofía antigua, que tú sabes que me gusta, que soy aficionado, pero que también lo tienes en autores modernos. Por ejemplo, hay un autor, es Stephen Covey, probablemente conoces el libro. Hice una tesina sobre los 7 hábitos. Sí, de la gente altamente trabajé en Estados Unidos y estudié allí, lo hice, sí, sí. Pues ese es un libro muy conocido, sí. Y en el primer hábito él habla de que el liderazgo también es qué posición tomas frente al entorno o al contexto. O tomas una posición donde te victimizas y por tanto hay un liderazgo de fuera hacia adentro, son las circunstancias las que gobiernan tu comportamiento, o tomas una posición de protagonista y entonces decides tú qué es lo que haces frente a cualquier circunstancia, a cualquier situación. Entonces decimos que líder es aquel que toma la fuerza creativa que tenemos todos, asume la responsabilidad de ser la fuerza creativa en su vida, frente al victimismo. Entonces esa es como una segunda dimensión, la dimensión más personal del liderazgo. El líder primero se lidera a sí mismo. Entonces hay mucha gente por ahí que no para de tirar balones fuera en la vida, ¿no? Y entonces lo que me pasa pues es culpa de los políticos o es culpa de mi jefe, que no me apoya, o es culpa de mi pareja, o mis hijos no son lo obedientes que me gustaría que fueran. Y estás ahí constantemente tirando balones fuera. Ahí hay reactividad y ahí no hay liderazgo personal. Mientras que hay otras personas que frente a cualquier circunstancia asumen su responsabilidad. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con esto? Y ahí hay liderazgo, ahí hay un comportamiento inspirador, ahí hay un comportamiento que es un ejemplo normalmente para otros. Por ejemplo, conectando con el mensaje o la enseñanza principal más conocida también que nos deja Viktor Frankl, ¿no? Y es que el ser humano es capaz de elegir la actitud que quiere tener en cualquier circunstancia de la vida. Y esa es la libertad que tenemos como seres humanos. Y ahí hay liderazgo. Y finalmente está el tercer nivel, que es el de influenciar a otros. Entonces, líder, cuando estás al frente de un grupo, cuando estás al frente de una organización, cuando estás al frente de un proyecto, como también estás tú, al frente o participando, porque cada vez el liderazgo no es solamente desde el frente, sino que es algo también más compartido y más colaborativo. Pero ahí el liderazgo es tener la conciencia, asumir la responsabilidad de que tu trabajo, tu función es servir a los demás y hacer que todos aquellos que están a tu alrededor crezcan. Conversaciones. Vamos a empezar por ahí porque he tomado nota de esa palabra. A ver, ¿en qué se diferencian las conversaciones de las que hablas y sobre las que enseñas, supongo yo, en los talleres y formaciones que facilitas o que impartes, de la que estamos haciendo tú y yo? Supongo que las diferencias serán grandes. Sí, aunque en esta conversación también los dos, por lo que te conozco, yo creo que también tienes cierto entrenamiento en cuanto a habilidad para tener conversaciones
y yo creo que también se dan las condiciones de algunas de las conversaciones que yo entreno a líderes para tener con sus equipos, ¿no? O con sus grupos de interés, con sus stakeholders. Quizá esto del inglés también va a ser un tema en la conversación. El liderazgo, el lenguaje del liderazgo es el inglés y quizá parecemos un poco, o parezco un poco snob. Si utilizo algunos anglicismos, trataré de traducirlos, pero con todas aquellas personas con las que se relaciona, ¿no? ¿Qué tipo de conversaciones? Entonces, la conversación que tiene una persona que tiene la cualidad de liderazgo, que tiene una capacidad para influir positivamente en los demás, es una conversación donde lo primero que hay es escucha. Lo primero que hay es suspender además también el juicio para poder enfocarme en lo que tú quieres decir. La mayor parte de las personas, cuando están en una conversación y el otro está hablando, en vez de escuchar, lo que está pensando es qué voy a decir a continuación de cuando él acabe de hablar. Y si estás pensando en qué vas a decir tú, difícilmente realmente vas a estar escuchando al otro. Y muchas veces es para imponer tu idea, para imponer tu decisión, tu criterio, para vencer esa conversación. Y en el mundo de la alta dirección hay mucha energía, muchos de ese tipo de juegos de poder, donde lo que quieres es convencer y salirte con la tuya. Entonces, lo primero es cómo aprendes a sostener lo que tú quieres decir para estar totalmente enfocado en lo que tu interlocutor quiere decirte. Y cómo eso te puede llegar a influir. Estar abierto a cambiar tu opinión, a cambiar tu criterio, a cambiar de idea después de lo que dice la otra persona. Y hay que empezar por ahí, por la escucha. Después también por el tipo de preguntas que haces. Muchas de las preguntas poco competentes, tú también lo sabes esto, son preguntas sesgadas, son preguntas capciosas también. Leading question le llaman en inglés. Son preguntas que cuando tú ya preguntas algo, pero ya sabes lo que quieres que te conteste la otra persona. O son preguntas para dejar en evidencia a la otra persona. O son preguntas... Hay muchos clientes a los que trabajamos con ellos para que hagan preguntas abiertas y esforzándose en hacerlas, lo que acaba de salirle es una pregunta donde realmente está dándole un consejo o una recomendación a su colaborador. ¿Me explico? Sí. O sea, que no es tan evidente eso de, aunque sepamos conversar y hablar, no es en absoluto evidente que sepamos tener el tipo de conversaciones que entiendo que es el entorno empresarial, aunque ampliamente sería cualquier entorno donde un conjunto de personas y de recursos se destinen a un fin, las conversaciones que ese entorno requiere. No es nada evidente que vengamos ya de fábrica con ese software instalado, ni muchísimo menos por el hecho de que sepamos conversar. Para nada, así es. Y además es un proceso que, como todo lo que trabajo yo, es de por vida. Es decir, tienes que estar permanentemente esforzándote en cómo aprender a escuchar mejor, en cómo hacer mejores preguntas, en cómo sostener tus juicios, en cómo estar abierto en cómo sostener, por ejemplo, la disonancia cognitiva. Es decir, esa contradicción que hay entre lo que tú piensas o entre tus valores y lo que dice la otra persona y está ocurriendo. Y ahí tienes una tensión que es hasta dolorosa mentalmente, y cómo te entrenas para sostener esa tensión y no tener la necesidad de convencer al otro de tu punto de vista, de imponerle tu idea o de querer cambiarle. Es todo un arte. Entonces entiendo que, y preguntárselo a un profesional como tú, casi que huelga, pero bueno, la pregunta creo que es competente y es pertinente. ¿El líder entonces se hace? Es una excelente pregunta. Porque tú trabajas animando a que personas sean mejores líderes, entonces entiendo que mucho se aprende. Seguro que los innatistas por allí nos dirán, no, es que hay gente que viene ya con un hardware y un software, vamos, prefabricado para ser buenos líderes. El carisma mágico aquel. Sí. Evidentemente, yo creo que el líder se hace en gran medida y por eso me dedico a lo que me dedico y hago el trabajo que hago, ¿no? Conmigo mismo, con mis clientes y con alumnos, etcétera, ¿no? Pero no es tan fácil, o sea, es muy complejo. Hay una distinción, hay una definición clásica en psicología que está ya superada, pero que me parece muy, muy práctica y me parece muy buena, que dice que la personalidad de una persona es la combinación de temperamento y carácter. Y entendemos por temperamento lo biológico, lo que viene de serie, lo genético, y eso es inmodificable. Y por carácter, aquello que se adquiere en los primeros años, sobre todo de vida, que también es duro de modificar, que es bastante rígido, pero que sí es modificable.
Y entonces, sobre todo, tú puedes definir el desarrollo del liderazgo o incluso el coaching ejecutivo como un proceso para cambiar tu carácter, para mejorar tu carácter, para pulir tu carácter. A mí me encanta la imagen de Miguel Ángel, del artista del Renacimiento, Michelangelo, cuando con 23 años hizo de un solo bloque de mármol aquella figura que es la piedad. Impresionante. O sea, con una riqueza y... No sé si lo has visto, está en la entrada al Vaticano, la basílica a la derecha, está allí puesta. Muy bonita. Y entonces sus discípulos, que muchos eran mayores que él, le decían, maestro, ¿cómo has podido hacer esta obra, ¿no? Esta maravilla? Y él lo que dijo es, yo lo único que he hecho es quitar el mármol que sobraba. Entonces el proceso del desarrollo del liderazgo, de transformar tu carácter, es como quitar el mármol que sobra de tu personalidad. Entonces creo que hay una influencia, para responder a tu pregunta, creo que hay una combinación, una influencia entre el temperamento y el carácter. Y el temperamento no es modificable, pero el carácter sí. Antes has comentado que el inglés es el idioma del liderazgo. Has dicho lo de los snobs. Hago un paréntesis. Tú sabes que me gustan los idiomas, ¿sí? Que vengo de la traducción. ¿Tú sabes qué significa snob? Snob viene de la expresión sans noblesse en francés, sin nobleza. Es aquel que por no tener nobleza la afecta, asumiendo e imitando, pues a lo mejor esos anglicismos que quedan cursis, ¿no? Que quedan mucho más chulos. Un sans noblesse es un snob, abreviado. Snob. Eres un pozo de sabiduría. Aprendí muchísimo contigo con el vídeo que grabaste con Andrea sobre el inglés. Fíjate, eso sí. Pero son, como dice mi amigo Miguel Sosa, conocimientos inútiles. Sirve para ligar. Aquí al final estamos porque estamos. Bueno, frivolidad de esa parte. ¿No crees que sea... convénceme de que el liderazgo no es un sugarcoating, como dicen en inglés, de, mira, obedece, yo mando y tú obedeces. Es hacer que otros hagan de buen grado lo que tú quieres que hagan. Y para eso te voy a pulir esas aristas de tu personalidad que te hacen antipático a aquellos que son tus, voy a utilizar un palabra, subordinados. Sí, tienes toda razón, y esa es la visión que se tiene desde pues, muchos directivos o directivas, y que vienen a nosotros como para buscar estrategias o herramientas pues para poder manipular. Hazme caer mejor. Exacto. Para poder ganar el favor, digamos, de sus jefes, de sus pares o de sus colaboradores. Sin embargo, el liderazgo no es manipulación. O sea, a mí me gusta distinguir entre lo que es influencia genuina y manipulación. Y la distinción entre manipulación e influencia genuina, una de ellas es la claridad de la intención. Cuando alguien expresa claramente cuál es la intención que tiene al pedirte algo, al proponerte algo, al trabajar en un proyecto, ahí no hay manipulación. Ahí hay autenticidad, ahí hay este soy yo, esto es lo que deseo, lo hago por esto. Entonces hay una genuina o un genuino interés de influenciar a otra persona que a mí me parece muy legítimo. Pero en el momento en que empiezas a ocultar, a guardar tus intereses, a tratar de no mostrarle a la otra persona lo que está en juego o lo que hay para ti o lo que hay para ella, caes en el terreno de la manipulación. Bueno, todos conocemos personajes en la historia que son grandes influenciadores de masas, personas muy carismáticas, y que para mí son los más alejados de lo que hay del liderazgo, porque son unos auténticos manipuladores. Tiene que ver con el ejercicio del poder. Es un hard power, un poder coactivo fuerte, y enseñáis, o esta, no digo que enseñáis evidentemente porque entiendo que no compartes esa visión, pero este cinismo acerca de la función del liderazgo es la búsqueda de un soft power, ¿no? Tú ejerce poder, pero de manera que suave, con mano de seda, un guante de hierro en mano de seda. De hierro en guante de seda. Sí, y de nuevo eso es un intento de manipulación de los demás, ¿no? La conexión del poder con el liderazgo es clara. Incluso se utilizan como sinónimos. Aquellos que están en poder les llamamos líderes. Políticos. Efectivamente. Sin embargo, lo que yo entiendo como liderazgo es algo diferente, ¿no? Está alejado de la manipulación. Pero es así, es decir, el poder está intrínsecamente conectado al ser humano,
y el poder genera adicción, el poder genera sentirte en situación de control y el poder baja tu capacidad de empatizar con los demás, aumenta tu sensación de que eres infalible y entonces es muy peligroso. Minimiza la capacidad para que tengas mejores relaciones con los demás. Entonces el poder utilizado de esta manera o cayendo en las garras, en la parte sombría, en la sombra del poder, va en contra del liderazgo que nosotros proponemos. Entonces, además, nosotros, cuando digo nosotros me refiero a mi empresa, ¿no? Al equipo con el que trabajamos desde Adventure, pero nosotros lo que hacemos es trabajar con miembros de la alta dirección precisamente para cómo compensar el impacto negativo del poder que tiene en cualquier persona. Trabajáis con directivos, te dedicas al coaching ejecutivo. Vamos a explicar esos dos términos. El coaching, por un lado, ya yo espero que, y os miro a la cámara, no deis al stop ahora, que vamos a hablar de coaching. Aguantad, que merece la pena. Tiene como un poco de mala prensa. Es decir, hubo una época en que coaches había por doquier y muchos, y perdona que te lo diga así, Pablo, eran coaches de vida, no sé, coaches, hay coaches para todo, coaches financieros. No digo que no ayuden o que, no lo sé, pero hubo una explosión, cualquiera era coach. Eso creo que ha perjudicado bastante a vuestra profesión. Sin duda. Porque ha facilitado el intrusismo, habrá mucho vendehumos, entiendo. Entonces, explícanos el buen sentido del coach. Es lo mismo que un mentor, porque quizá huyendo de esa mala fama empezamos a escuchar hablar de acompañamiento, de mentoría, para decir, no, esto es más serio que aquello otro. Vamos a delimitar qué pasa con el coaching. El tema del coaching, había bromas, ¿no? Hace unos años en LinkedIn que había más coaches que miembros en la plataforma, ¿no? En la red social. Claro, es que se puso de moda. Y nosotros incluso hace bastantes años, incluso nos planteábamos si nos cambiábamos hasta el nombre, la terminología. Lo que pasa es que no hay ninguna que consideremos que sea mejor. Y es cierto, eso ocurre. O sea, el intrusismo o cualquier persona, al menos en el coaching ejecutivo yo veía muchos directivos que se veían en una situación de cierta edad, que es más difícil volver a recolocarte en el mercado de trabajo, cuando tienes 45, 50, 55 años, y que que eran despedidos por una reorganización en su empresa, y veían el coaching, pues ahora tengo cierta veteranía, tengo canas, tengo cierta edad, pues me convierto en coach, ¿no? Eso sería un consultor o un mentor. Claro. ¿Delimitamos los términos, Pablo? Sí, claro, venga. Enseguida. Al menos lo que yo entiendo. Por empezar por el consultor es alguien que proporciona un servicio profesional a una empresa o a un particular, y entonces que es alguien que sabe mucho de un área determinada y donde el cliente necesita ese conocimiento, tiene un problema relacionado con ese conocimiento. Y entonces le proporcionas ese conocimiento, le diseñas la intervención o le diseñas cómo resolver el problema, e incluso a veces lo haces en su nombre. Entonces es una relación como asimétrica. Yo sé mucho de esto, yo soy abogado, tienes este problema internacional, fiscal, entonces déjame que yo soy el que entiende de esto y te voy a decir cómo tienes que hacerlo. Perfectamente legítimo, y eso es la consultoría. Y es una relación de ayuda, todas las que has dicho son relaciones de ayuda, entre personas. Entonces ahí no hay duda lo que es la consultoría, ¿no? Cuando entras en mentoría y coaching, sí que hay un poco más de similitud, si quieres. Lo que pasa es que también la distinción, desde mi punto de vista, es bastante clara. Mentor, ya sabes que viene de la Odisea, del que enseñaba a Telémaco mientras Ulises estaba en sus viajes, que dejó a cargo, era amigo de Ulises. Pues mentor es un profesional de tu disciplina más senior que tú, que trabaja contigo para elevar tu nivel de competencia. Entonces se suele producir entre alguien que es veterano y alguien que es más junior o que sabe menos que el otro. Por ejemplo, mi trayectoria profesional, ya me salía background, ¿no? Mi trayectoria profesional ha sido en recursos humanos, ahora llevo 15 años ejerciendo como coach ejecutivo, pues en un momento dado yo podía hacer mentoring a profesionales de recursos humanos, a otros directivos de recursos humanos, ya no, me siento desactualizado, pero yo solo puedo hacer mentoring a otros coaches ejecutivos. Y supervisar, ver con ellos sus casos, sus procesos, cómo lo están haciendo, sus dudas, las relaciones que tienen con sus clientes. Y entonces trabajo como un mentor de alguien
que digamos que se está formando en mi disciplina. El coaching, a diferencia del mentor, yo no tengo que trabajar con alguien, o sea, yo puedo trabajar con cualquier tipo de directivo, con cualquier tipo de, que tenga cualquier tipo de responsabilidad, porque trabajo en el desarrollo de su carácter, en el desarrollo de su liderazgo, en que tenga una mejor impacto en las relaciones con los demás, en que tenga una mejor influencia, en que tenga un liderazgo más genuino, en que genere más bienestar, más productividad, más prosperidad en su trabajo y ayudarle a conseguir resultados extraordinarios. No tengo por qué ser especialista en finanzas o en marketing o en producción, en operaciones o en dirección general, que son muchos clientes, ¿no? O sea, y aquí permíteme, si encuentras traducción para lo que voy a decir, hazlo por favor. Voy a lanzar el anglicismo. ¿Sois entonces expertos, o sea, los expertos en soft skills, que los llaman, ¿no? Sí. Eso sí. es lo que hacéis los coaches, por la definición, la tipología que acabas de trazar. ¿Ahí os situáis, ese tipo de conocimiento? Es una excelente pregunta. Y en el coaching, efectivamente, se trabaja más la parte emocional, que es lo que tú has denominado como habilidades blandas o soft skills. Entonces, sin embargo, no es lo que nosotros hacemos, lo que yo he venido haciendo desarrollando durante los últimos 15 años. Es un poco más completo. Déjame a ver si soy capaz de explicártelo. Primero, el coaching ejecutivo es un proceso experiencial, es decir, no es teórico, aunque mandamos lecturas y que estudien a nuestros clientes, pero trabajamos con la materia del día a día, con sus problemas o sus desafíos cotidianos, tanto dentro del trabajo como fuera del trabajo. Es imposible separar la persona. Entonces es experiencial, es individualizado, aunque podemos hablar de coaching de equipos también. Y es un proceso por el que tú apoyas a esa persona para que desarrolle una serie de habilidades, y ahí tienes las soft skills, de competencias, es un poco más profundo desde mi punto de vista, pero en el fondo es para ayudarle a transformar también su sistema operativo. ¿Cuál es su mindset? Entonces, la mayor parte de altos directivos que están trabajando ahora en grandes compañías tienen una responsabilidad enorme, son personas muy brillantes. Luigi, yo aprendo un montón de ellos. Son personas muy inteligentes, trabajan muy duro, son muy rápidas, son realmente dedicados, pero sí que es cierto que hay un desequilibrio entre su competencia técnica, lo que se llaman hard skills o habilidades duras, y su competencia más relacional o emocional. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿cómo personas tan brillantes tienen este desequilibrio? ¿Qué ha ocurrido ahí que no se le ha prestado atención a todo este componente que también es fundamental en el desarrollo de la persona y en el desarrollo del liderazgo? Entonces lo que descubrí, lo que me encontré, es que eso está condicionado por cómo funcionas a nivel de sistema operativo, cuál es tu lógica de acción, tu mindset, si me permites otra palabra en inglés, ¿no? Sistema operativo sería la mejor traducción. Entonces, en el proceso de coaching que hacemos nosotros, diagnosticamos o analizamos y mostramos a ese directivo cómo funciona a nivel de sistema operativo, también de lógica de acción, porque llegando ahí y cambiando eso, después esa persona de manera independiente puede desarrollar muchísimas más habilidades de relación, habilidades emocionales. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Entonces, eso es lo que... Te pongo un ejemplo incluso personal, un ejemplo personal mío. Yo recuerdo cuando, a punto de cumplir 30 años, empecé como jefe de compensación y beneficios en mi carrera como profesional de recursos humanos. En un gran laboratorio farmacéutico, empecé como jefe de compensación y beneficios, mando intermedio del Departamento de Recursos Humanos. Y recuerdo cuando iba a exponer a los miembros del comité de dirección. Yo normalmente iba a presentarles pues, el nuevo sistema de incentivos o la política de incrementos salariales o algo que siempre generaba muchas discusiones, que era la política de coches de empresa para la red de ventas. Entonces, cuando iba a esas presentaciones, a esos foros, a punto de cumplir 30 años, yo entraba ya cabreado porque además me hacían esperar como 2 horas. La agenda siempre se atrasaba, tú estabas ahí pendiente de que te dieran el turno para poder entrar a hacer la presentación oportuna. Entrabas ahí, empezaba a presentar los temas que llevaba yo, de los que yo era experto, y empezaba a haber conversaciones entre ellos que para mí no tenían ningún sentido.
que eran realmente tonterías desde mi punto de vista, que eran simplezas, que eran casi discusiones infantiles, de a ver quién es el que la tiene más grande o a ver quién es el que se impone o tiene el favor del jefe. Entonces yo dentro de mí decía, pero ¿cómo es posible que con el seniority, con la experiencia, con la responsabilidad que tienen estas personas, puedan estar perdiendo el tiempo de esta manera? ¿Me explico? Y además me hacían preguntas y me hacían cuestiones de lo que yo presentaba que lógicamente yo era más experto que ellos en esos sistemas. Y entonces juzgaba desde mi atalaya de experto, desde el dogma que yo tenía, las intervenciones y las preguntas que ellos me hacían, internamente. ¿Qué pasa? Incluso, como yo conocía su coste de empresa, sus salarios, lo que hacía mentalmente rápidamente es cuánto costaba una hora de discusión trivial entre ellos y que estaban malgastando. Hasta ahí llegaba. ¿Cuál es la lógica de acción que hay debajo de ese Pablo Tobar a punto de cumplir 30 años y haciendo ese trabajo, donde está juzgando? Es la lógica del experto, de la persona que construye su sentido de valía, su identidad en el mundo, lo tenemos que construir todos, en base a su conocimiento, en base a su expertise. Entonces tienes que marcar la diferencia y decir, estos saben menos, no son oportunas estas preguntas, esto está fuera de lugar, no me puedo creer cómo lo estás preguntando, todo internamente. Poco tiempo después, cambio de empresa, asumo mi primera posición como director de recursos humanos, además en un contexto internacional, solo mi jefe y yo éramos españoles en el comité de dirección, y entonces empiezo a darme cuenta la sutileza de las relaciones emocionales, de los bloqueos, de las tensiones, de los anhelos que tiene uno por imponer su decisión, del sentimiento que tiene con respecto a algún compañero, de cómo quiere llevarse recursos para su lado. Empiezo a ver todo el juego de egos, de vanidades sobre la mesa. Pero es un juego que no se ve a simple vista. Entonces empiezo a tener una manera más sofisticada de ver las dinámicas que se dan en un grupo humano de esa naturaleza. Desde ese momento suelto todo mi conocimiento técnico de la función de recursos humanos, empiezo a ponerlo en manos de mis colaboradores y me empiezo a enfocar mi trabajo en cómo influenciar, cómo desarrollar, cómo hacer que a nivel emocional, a nivel relacional, esos comités de dirección funcionen mejor. Y así es como acabé convirtiéndome en coach de ejecutivos trabajando con comités de dirección. Pasé a mis equipos la responsabilidad más técnica de mi función y empecé a volcarme en cómo generar más conexión emocional, cómo trabajar, cómo apoyar a mis compañeros y a mi propio jefe a que tuviéramos mejores relaciones, más confianza, un conflicto más productivo, a limar asperezas, a darles feedback, a trabajar con ellos individualmente. Entonces, de un modo natural, empecé a descubrir lo que hacen los coaches ejecutivos, aunque obviamente lo hacía desde dentro, siendo yo también parte interesada dentro de ese comité de dirección. Pero lo importante que quería decirte es que yo pude observar en mí mismo cómo mi mindset, cómo mi sistema operativo iba cambiando, cómo mi identidad ya no se construía en torno a saber o no saber, a tener un conocimiento en alguna área funcional de la empresa, en este caso recursos humanos, sino cómo se construía en función de conseguir mejores relaciones, y eso es un siguiente paso dentro de tu lógica de acción. Entonces, lo que ocurrió es que cayó en mis manos un artículo de Harvard Business Review en el año que se publicó en el 2005, cayó en mis manos en 2006, que el artículo se llama Seven Transformations of Leadership, 7 transformaciones del liderazgo. Entonces ahí descubrí que los líderes tienen diferentes niveles de lógica de acción o de mindset para poder operar con más funcionalidad con la complejidad de la que están rodeados. Y entonces aquellos que tienen una lógica de acción o un sistema operativo, digamos, más avanzado, tienen más capacidad para conseguir a la vez resultados económicos notables y también hacer que la gente a su alrededor prospera y crezcan. Y eso es lo que despertó en mí la espita del enfoque que hoy hacemos de coaching. Todo esto para decirte, trabajamos en 3 niveles. Un nivel de skills,
como tú decías, de soft skills. Habilidades, competencias. Claro, cómo aprender a empatizar más con la persona que tienes delante, cómo escuchar mejor, cómo hacer preguntas abiertas que decíamos antes, cómo tener un conflicto más productivo, cómo poder sostener también la tensión de un CEO que se le produce en un comité de dirección entre gente que reporta a él y no parar una discusión cuando está siendo sobre asuntos más técnicos, un debate interesante. Hay directores generales que no pueden sostener el conflicto. Entonces aprenden todo eso, pero debajo de eso estamos trabajando en dudas, en miedos, en temores que pueden tener, en aspectos del ego, como el ay, que me voy a sentir excluido, que no cuentan conmigo, que voy a perder poder delante de mi jefe. Y debajo de eso, en un tercer plano más profundo, al que es misterioso casi llegar, está el sistema operativo de la persona. Te iba a preguntar precisamente por esos ámbitos, esas áreas, vamos a llamarlo, esos problemas sobre los cuales trabajáis cuando una empresa o un equipo directivo, ¿quién contacta con vosotros? ¿El propio directivo, la empresa? Esa es una pequeña preguntita para entrar en la que te comento. Es decir, ¿qué áreas son las que generalmente veis que los directivos necesitan trabajar más? Sí, habitualmente cuando nosotros empezamos con nuestra empresa en el año 2010, nos enfocamos sobre todo en el trabajo, en el coaching ejecutivo a nivel individual. Y creamos un modelo con esta orientación que te acabo de dar, de cómo poder trabajar a ese nivel de profundidad con directivos, de manera que no solamente se produzca un cambio de comportamiento o que mejoren sus habilidades, sino también que haya un cambio de identidad. Sería la diferencia entre desarrollo y transformación. O sea, a mí no tengo ninguna vergüenza en decir y no me considero ningún vendehumos por eso, por decir que lo que nosotros hacemos permite transformar la identidad de la persona. Y es un trabajo psicológico bastante profundo. Y eso es lo que hicimos en los primeros 2-3 años, nos enfocamos ahí. ¿Qué pasa? Que cuando estábamos trabajando con directores generales, ellos decían, ahora esto lo quiero hacer con mi equipo, quiero llevar esto a mi equipo, quiero la misma apertura que yo he conseguido contigo, estas mismas habilidades, quiero generar este tipo de perfiles en mi equipo para tener discusiones más ricas, para tener más confianza, para tener más compromiso auténtico por parte de ellos y que no solamente hagan las cosas porque me obedecen, para tener conflictos más ricos y no tener reuniones aburridas, para que se mantengan unos a otros accountable, otra palabra en inglés, ¿no? Como que rindan cuentas unos a otros, que no sea yo, que soy el jefe, en plan paternalista, el que hace rendir cuentas a cada uno de ellos. Y entonces ahí empezamos a trabajar, a desarrollar todo esto con equipos. Y entonces lo que hacemos fundamentalmente, y ahora fíjate que el trabajo principal es trabajar con equipos de liderazgo y con el siguiente nivel, que le llamamos el equipo de liderazgo extendido, todos los managers que reportan al comité de dirección, y quien nos contrata, que era la pregunta que tú hacías, es habitualmente la dirección de personas. La persona que está al responsable, antiguamente, clásicamente, dirección de recursos humanos, ahora se le llama más dirección de talento, de cultura, de personas, es el punto de entrada habitualmente. A veces también es el propio CEO o el director general que nos conoce por el boca a oreja y nos llama directamente. Cada vez sigue siendo mayoritario los directores de personas y cultura y cada vez más nos llaman directamente los responsables de esas empresas que tienen la posición de director general o de CEO. O sea, que trabajáis con las personas situadas al máximo nivel de la organización. Y de ahí a lo mejor puede darse el caso de que, en forma de efecto de cascada, vayáis bajando de nivel a los niveles siguientes. Así es. ¿Y qué trabajáis con estas personas que son presidentes, los CEOs, los consejeros delegados, máximos directivos? ¿Cuáles son sus áreas de mejora, si se puede decir así? Sí, hay muchas áreas de mejora, muchísimas. Y eso que, vuelvo a decirlo, nosotros, una de las características de nuestro trabajo es que trabajamos con personas que son brillantes directivos. Hombres y mujeres que trabajan muchísimo, que están sometidos a presión tremenda, que cada vez están más desbordados, que tienen niveles de estrés crónico increíble. Entonces, de repente, por el motivo que sea, llega allí los coaches, con las connotaciones que tú mismo has dicho hace unos minutos, ¿no? Así es.
Entonces, ¿qué me van a contar a mí estos? Efectivamente, ¿qué saben estos de aquí, de mi vida? Del jefe o de los años Claro, que yo llevo ya? de los proveedores. Y, los tiros que yo llevo pegados. Claro. Entonces, lo que hacemos fundamentalmente es una intervención en la que les mostramos, ponemos frente a ellos cuál es el tipo de cultura, el tipo de relación que hay entre ellos. Entonces, por ejemplo, hay dos maneras de entrar. Una de ellas es, como te decía antes off the record, hacer un feedback 360, todos ellos hacen un feedback 360, un informe, por el que reciben valoración anónima de personas que reportan a ellos, de los propios pares que están en el comité y de su jefe, el CEO. Y a veces incluso del jefe también, o de otras personas claves en la organización. Entonces, con eso, ¿qué es lo que hacemos? Trabajar a nivel individual con ellos, en un entorno de confidencialidad, de absoluta confidencialidad, esto también hay que decirlo. Hay muchas compañías, grandes compañías en España, que son miembros del IBEX, que lamentablemente utilizan sistemas de feedback 360, pero que son internos, que son conocidos no solamente por la gente de recursos humanos, sino por la alta dirección. Y eso lo que hace es manipular todo el sistema. Lo que hay es tráfico de influencias entre los directivos. Entonces yo, que tú y yo somos colegas, te digo, Luigi, ponme bien a mí, que yo también te pondré bien a ti. Pero eso no vale para nada. Y eso no Pablo, vale para nada. Es sabotear el sistema. Todo un proceso que se invierte una cantidad de tiempo, de energía y de dinero inmenso y que sirve de poco. Entonces nosotros solo trabajamos con feedback 360, donde es absolutamente confidencial para la persona que lo recibe. A veces nos genera tensiones con nuestro cliente, con la dirección de recursos humanos, porque dicen, Pablo, esa información nos va muy bien para planificar carreras, para planificar necesidades de formación, para planificar sucesiones críticas en la empresa. Entonces les decimos, no es posible. Si no es estrictamente confidencial, esto no funciona. Entonces al final hay más tensión o menos tensión, muchas veces no la hay, entonces es absolutamente confidencial. Y entonces confrontas a una persona que tiene muchos años de antigüedad con el feedback que le dan toda la gente de su alrededor. Y muchas veces, el impacto es demoledor, o sea, quedan en estado de shock. La primera vez que lo hice yo con el modelo que utilizamos fue en 2006, que yo estaba al frente de mi última dirección de recursos humanos, y yo tuve que parar la sesión con mi coach, que era uno de Estados Unidos. Yo tuve que parar 15 minutos porque quedé groggy del feedback que estaba recibiendo. Wow. Y muchos de nuestros clientes les pasa eso. Y muchos de ellos dicen, pero yo no soy así. Y entonces nosotros les decimos, sí, ya sé que tú no eres así. Este informe no dice cómo eres tú. Este informe dice cuál es el impacto que tienes en la gente a tu alrededor. Y habitualmente hay un gap, hay una brecha entre tu intención y el impacto que tienes. Permite que haga una parte. ¿Es tan común que vayamos por la vida tan obviando, tan desconectados de cómo realmente nos ven los demás, del efecto que tenemos en los demás? Y lo digo porque yo hago algo, y hago una pequeña confesión a la que no nos ve nadie, que no nos ve nadie. Yo lo llevo sospechando un tiempo, ¿no? Porque ves ciertas dinámicas en el trabajo, cómo te tratan las personas, y dices, no, tú, es que te asustarías, ¿no? Si fueran... Explícate que quizá tú no tengas el efecto que crees que tienes en las personas, y hay mucho trabajo por hacer en ese lado. Es así, vamos ciegos. Vamos muy ciegos. Hay un libro de un gurú de liderazgo, Warren Bennis, que se llama On Becoming a Leader, del año 89, convirtiéndote en líder, del 89, creo que sí que es del 89. En el 2009 se hizo una edición conmemorativa de los 20 años, y lo que dice ahí Warren Bennis es que el proceso de desarrollar el liderazgo es el proceso de convertirte, de conocerte a ti mismo, de saber realmente quién eres, qué es lo que haces, por qué haces lo que haces y qué tienes que hacer para cambiar, si es que quieres cambiar. Y él mismo dice ahí, lo que dicen también los clásicos, yo creo que era Tales de Mileto quien decía, y Warren Bennis lo refleja en el libro, que lo más difícil que hay en el mundo es conocerse a uno mismo.
Pero es duro. y después es decir, cambiar. Es durísimo. que te pongan ese espejo delante. Claro, tú has dicho, no, mira, no. Este es el efecto que tienes El en impacto, los demás. El el impacto. impacto. Es decir, lo suavizas. Es decir, no, mira, así te ven. No lo suavizo porque es cierto. Es decir, es en este momento de tu vida, en este contexto, que a lo mejor estáis haciendo una fusión de empresas o estáis cambiando la manera de distribución con un nuevo plan estratégico, con este proyecto de reestructuración. En este momento en tu vida, con la situación personal que tienes en casa, que cada uno sabe la que tiene, o fuera del trabajo, este es el impacto que estás teniendo a tu alrededor. Y es demoledor. De acuerdo. Y te cuento esto porque a muchos directivos y directivas, ya veteranos, que no saben muy bien para qué hemos llegado ahí para trabajar con el comité de dirección, muchos de ellos dicen, wow, después del shock, Claro. después hay un proceso emocional que en inglés se le llama, es el acrónimo SARA, SARA acabando en H el nombre, y que son las iniciales de shock. O sea, primero te llevas el shock. La conmoción, sí. La A es de anger. Enfado, enojo. Entras en enfado, pero ¿qué es esto? Aquí me estáis manipulando, en el contexto conmigo. Después la R es de rejection, es decir, lo rechazas. Esto no soy yo. Claro. El sistema está manipulado. ¿Cuál es la base estadística de esto? ¿Con qué muestra me estáis comparando? Entonces hay un proceso de rechazo. Después viene la A, que es acceptance, que es aceptación. Y finalmente el que llega a la H es help, pide ayuda. Entonces el SARA... Y esas etapas se suceden así. Sí, es decir, se puede saltar alguna, ¿no? Alguno que sea más rápido, o las puede juntar. El shock y el enfado pueden ir juntos. Y la negación. Entonces tú tienes que estar en la sesión con esa persona que puede decidir no continuar con el proceso, aunque tiene una presión interna del grupo porque lo están haciendo todos. Eso es una persona que llega no voluntariamente a trabajar con nosotros. Pero la verdad es que queda mal decirlo, pero debido a la experiencia que tenemos, a los años de haber trabajado con cientos de perfiles, ¿no?, de personas, la verdad es que también tenemos las habilidades y creamos el contexto de seguridad para que la mayor parte de ellos digan, necesito ayuda, hay algo que no va bien. Ojalá esto me hubiera pasado hace 10, 15 o 20 años. Esta oportunidad ojalá me hubiera llegado antes. Esto es una maravilla. Y esos tipos y tipas duras que hay por ahí con la piel de lagarto, te los encuentras después facilitándonos el proceso con el siguiente nivel. Cuando unos meses después empezamos a trabajar con el siguiente nivel, ellos son los primeros que van a explicarles las bondades del proceso. Y eso genera una credibilidad brutal. Son vuestros apóstoles. Ahí Claro. hacen el apostolado por vosotros. Pero lo que quería decirte es que primero se trabaja individual con cada uno de los miembros del comité de dirección. Y después agregamos el informe individual de cada uno de ellos y creamos un informe de equipo. Y entonces nos vamos a un workshop, a un taller de 2 días fuera del trabajo, si es posible, en contacto con naturaleza. Es muy difícil conseguirlo con las agendas que hay hoy. A veces lo hacemos en la propia oficina en varias sesiones y les mostramos cuál es el informe agregado. Y muchas veces ven la dura valoración que se dan ellos mismos a sí mismos. La columna de pares, que es el feedback que se han dado unos a otros, es quizá la columna con la valoración más baja, con percentiles por debajo de 20 o por debajo de 10, y es la valoración más dura. Y la de reportes directos es la que se salva mejor, este es un patrón habitual. Entonces se dan cuenta de que han estado cuidando más o menos a su gente y tienen una valoración, un feedback aceptable por parte de su gente, pero que la vida, la convivencia, la confianza, el compañerismo, en ese comité de dirección es artificial. Parece que se llevan bien, pero es todo artificial. Los conflictos que hay la armonía que hay es artificial. No pasa nada dentro de las reuniones del comité de dirección para no exponerse delante del jefe o exponerse delante de otros, pero después se las sueltan todas en los pasillos, cuando están con su propia gente. Entonces ahí toman conciencia de eso y nosotros también les mostramos la oportunidad que hay de transformar ese equipo para mejorar su confianza, para mejorar el compromiso, para mejorar la calidad de las conversaciones que hablábamos antes de la escucha y del conflicto, para cómo es importante que se den feedback. El feedback es algo tremendo en las compañías también, la fama que tiene. Y esa es una intervención típica que hacemos. Entonces, claro, quedarnos ahí no es suficiente. Entonces dice, bueno, y ahora vamos a trabajar con vuestros equipos, con el siguiente nivel.
Y hasta ahí llegamos nosotros. Y hay compañías que deciden hacer una transformación cultural, de trabajar algunas de esas dinámicas, de esas competencias que hemos trabajado con ellos por toda la compañía. Entonces ahí ya sí que nos apoyamos en otros colegas, en otras compañías, que lo que hacen es más formación estándar, que también es muy necesaria. Workshops específicos de habilidades, de sensibilización, de cómo dar mejor feedback, de cómo escuchar mejor. Una pregunta que espero que no suene frívola, porque has comentado directivos y directivas. ¿Las mujeres en esto de las soft skills es un mito que sean mejores? Que los que somos como más duros o más rocosos, ¿no? Más graníticos somos los hombres y haya que trabajar más con el pico y el cincel para quitarnos esa especie de armadura que supuestamente llevamos. ¿Cuál es tu experiencia? ¿O las mujeres son iguales? Es un tema delicado hablar de diferencias entre hombres y mujeres hoy en día, pero de manera muy honesta, mi experiencia es la siguiente. Es decir, en un primer momento, hace unas cuantas décadas, cuando yo empezaba con el coaching, incluso cuando estaba en la dirección de recursos humanos, las pocas mujeres que llegaban a esas posiciones, porque llegaban muy pocas, eran mujeres que se habían visto forzadas, obligadas, o les salía de natural a tener un rol más masculino, a utilizar los mismos mecanismos, el mismo estilo de dirección, los mismos modos que tradicionalmente utilizan los hombres. ¿Qué eran cuáles? Pues el ser el líder clásico, el tener más respuestas que preguntas, el escuchar poco, el empatizar poco, el decirle a los demás lo que tienen que hacer, la sobreexigencia, a veces también la complacencia, ser demasiado complaciente, también se da para no generar, digamos, conflictos, para mantenerlos contentos. Entonces ese es el rol típico que años atrás adoptaban las mujeres que llegaban a esa posición, a esas posiciones de liderazgo. El cambio ha sido radical en los últimos 10, 15 años. Yo te diría desde 2008 y sobre todo en los últimos 10 años. Entonces, muchas más mujeres han llegado a posiciones de dirección, aún siguen siendo minoría, y lo que mi experiencia muestra, ahora para pensar que quiero quedar aquí bien, es que las que llegan sigue costándole más, y por tanto son mejores líderes, mejores directivos habitualmente, pero porque el proceso de selección es mejor. Siendo hombre, es más fácil pasar los controles, digamos, que hay en el sistema y llegar a posiciones de dirección. O sea, que hay un patriarcado ahí. Sale. Sí, sale. Sí, en el sentido de que entonces nos llegan los clientes hombres, hay hombres directivos que son excepcionales, que son brillantes, que son inspiradores, que son carismáticos, son admirables, que pagaría por trabajar con ellos. Pero también hay algunos tochos que llegan a posición de dirección simplemente porque se les ha dado la oportunidad. Y en las mujeres no llegan. Las que llegan son perfiles muy buenos y muy brillantes. Y en cualquier caso, también siempre hay oportunidad de darles apoyo para que de nuevo puedan equilibrar esas dos dimensiones de cómo consigo resultados empresariales extraordinarios a la vez que también consigo resultados humanos extraordinarios. Y genero más vitalidad, más prosperidad, que la gente que trabaja conmigo pueda expresar más su creatividad, etc. Eso sigue siendo también muy necesario en cualquiera de los dos, directivos y directivas. Documentándome para la entrevista encontré un término por el que te quiero preguntar, aprendizaje vertical. ¿Qué significa? Es ese momento, yo te estaba escuchando y digo, a lo mejor se refiere a eso, en que vosotros trabajáis con ese equipo directivo y empieza como en cascada a caer hacia abajo esas enseñanzas, lo que han obtenido de vosotros y se extiende al resto de niveles de la organización, ¿o no van por ahí los tiros? No va por ahí. Vale. No va por ahí. Aprendizaje vertical es algo que me fascinó a mí cuando empecé. Yo empecé a formarme como coach hace 20 años. 2003, 2004, entonces trabajaba como directivo de recursos humanos. Yo tengo mis estudios, yo soy graduado, soy licenciado en psicología, esa es mi trayectoria. Y entonces cuando llegan a España las primeras certificaciones de coaching, pues yo decido apuntarme a una de ellas, porque además ya estaba haciendo, en cierto modo, como te contaba antes, ese tipo de trabajo dentro de la organización, ese tipo de trabajo más sutil, más relacional, más emocional, y además también porque lo veía como una posibilidad de carrera en el futuro, como así ha sido, ¿no? Entonces empecé a formarme como coach. Pero a mí hay algo que me chirriaba. Y era el tema de la fama que tiene el coaching. Y me chirriaba, digo, yo no me veo. Yo entonces veía, no me veo encerrándome con un directivo en un despacho simplemente para hacerle un curso de formación a medida porque es directivo.
aquello que se enseña en los cursos de formación, donde enseñas precisamente pues, cómo tener mejores conversaciones, cómo utilizar mejor el conflicto, cómo escuchar mejor, pues simplemente porque es un directivo y no quiere exponerse además con otras personas, se lo haces en un formato 1 a 1. Yo rechazaba esa idea. Digo, el valor añadido que nosotros tenemos que aportar tiene que ser algo diferente. Entonces tuve la suerte, y voy a hacer la historia corta, de que traje el coaching a la empresa al comité de dirección donde yo ejercía como director de recursos humanos, traje a gente que yo conocía, con la que me había formado y tenía relación con ellos. Yo no podía ser cliente de ellos por la relación personal que tenía y circunstancias de la vida trabajo con un coach que es de Estados Unidos. Rubén Perchek se llama, de origen colombiano, pero él es de Estados Unidos. Entonces, con él descubro esta metodología, este 360 del que te he hablado, pero descubro otra metodología que es precisamente lo del aprendizaje vertical. Lo que él me hace es rellenar un formulario, acabar unas frases. Hay unas frases que están iniciadas y dicen, cuando un niño no se une a actividades de grupo, y tú tienes que acabar lo que piensas. Y así con 36 frases. Entonces es un semiproyectivo que se llama. Y con eso Rubén lo que hacía es una estimación de cuál es mi sistema operativo. Y yo decía, pero esto cómo es posible, ¿no? Y entonces empiezo a investigar. Claro, yo recordaba de la carrera como asignatura obligatoria psicología evolutiva. Jamás le presté más atención, pero entonces volví a conectar con eso y dijo, Tate, aquí hay algo que es muy valioso. Entonces volví a conectar con la psicología evolutiva, Developmental Psychology, entonces empecé a investigar, empecé a informarme, entonces descubrí este artículo de Harvard Business Review, entonces descubro que precisamente el aprendizaje vertical, hay dos tipos de aprendizajes, uno es el aprendizaje horizontal, es el desarrollo de tus habilidades, de tus competencias, de tu conocimiento, de tu software, diríamos, de los programas que tú tienes disponibles para ejecutar, digamos, en tu vida cotidiana. Entonces tienes determinadas habilidades. Pero el aprendizaje vertical es el desarrollo de tu capacidad cognitiva, perceptiva, emocional, relacional, espiritual, si me permites, para poder, es el desarrollo incluso de la madurez del ego, para poder enfrentarte a situaciones más complejas. Entonces estábamos en medio del término este que se llama VUCA, del entorno VUCA, de compañías cada vez donde hay más volatilidad, más incertidumbre, más complejidad, más ambigüedad, con directivos y directivas desbordados. Y entonces descubro ese tipo de enfoque que Rubén utilizó conmigo, y entonces dije, por aquí quiero ir yo, que además me conecta con la psicología. Vuelvo, digamos, como volver a la facultad. Y entonces empiezo a desarrollar una metodología que hemos creado en Adventure. Hay otra gente que lo hace, pero nosotros tenemos la nuestra propia, que en un proceso de coaching contigo no solamente estoy trabajando, con todo el respeto, Luigi, pues en habilidades que tú hacías con el proyecto El arte de presentar con tus clientes para que hicieran mejores presentaciones, tuvieran mejor impacto, que es muy útil, con todo el respeto, sino en trabajar, cómo trabajas a un nivel profundo para que la relación de esa persona con el poder, con la confianza, con el tiempo, con lo que significa ser jefe, con el conflicto, para que sea totalmente diferente. Para que vea que el poder, por ejemplo, no es algo que tú ejerces sobre alguien, no está vinculado solamente a ordenar o a coaccionar de un mejor modo o un peor modo a otra persona, sino que existe el poder colaborativo, el poder donde podemos crear, como estamos creando tú y yo esta conversación. ¿Quién está dirigiendo esta conversación? La diriges tú. Pero sin embargo la participación que tengo yo hace que entre los dos estemos creando algo que es único y sobre lo que no tenemos control ninguno de los dos. Y eso es un tipo de poder. Entonces, ese es el aprendizaje vertical. Cómo haces el upgrade, la actualización, digamos, del sistema operativo, del mindset del cliente, para que se pueda enfrentar a retos actuales que tienen el nivel de complejidad con el que nos estamos desenvolviendo hoy en día. ¿Me he explicado? Muy bien, muy bien. Comparto contigo una reflexión sobre la que te quiero preguntar ahora también. Cuando yo has citado el arte de presentar, en mi época anterior como formador en habilidades comunicativas de directivos y de mandos, tanto mi compañero
como yo mismo teníamos una preocupación. Encontrábamos que el tiempo que podíamos tener de trabajo con el cliente y con sus equipos no bastaba para instalar o para que esa nueva habilidad que queremos que ellos adquieran arraigue. Y éramos conscientes de que, bueno, yo les suelto hoy el rollo, el curso, de la mejor manera posible. Intento enamorarles, pero mañana ellos regresan a su vida y no hay transferencia, o hay muy poca. A lo mejor tienes a una persona que le encanta y que ese se lo toma muy en serio. Tú le das tu mejor curso y le hace mañana con ello algo, pues, y luego a lo mejor lo ves, al año siguiente vuelves a la empresa y te felicita porque yo lo hago muy bien como tú me enseñaste, pero sabes que la gran mayoría es que no han pasado el tiempo contigo suficiente para que eso arraigue, ¿no? Sí, sí, Tú me estás hablando de cambios de personalidad incluso. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo tenéis que dedicar a estas personas en sesiones íntimas y muy profundas para que haya transferencia realmente y cambios profundos? Que me estás hablando de niveles de personalidad, o sea, es la raíz, el software y el hardware de cada uno. Así es. Es una excelente pregunta porque además hay un gran nivel de impaciencia y de optimizar recursos en todo el mundo y más en el mundo corporativo, en el de las empresas. El equipo directivo no se puede dedicar a estar con los coaches todos los fines de semana, una vez al mes, o decir, bueno, yo creo que intensivo. Es como una amiga mía espiritual que le gustaba mucho la espiritualidad y me decía, he hecho un curso de lectura rápida para leer libros espirituales. Me parece que te estás equivocando, eso no va, ¿no? Esto es igual. Es así, nosotros los procesos de coaching que hacemos individualmente tienen una duración de entre 6 y 12 meses. A veces nos piden hacerlo en menos tiempo, decimos que no es posible el tipo de trabajo que hacemos nosotros. Hay una intervención que le llamamos feedback coaching, que es ese 360, que es que tú hagas el 360 con la gente que tienes aquí en Value School, que te den feedback, y entonces yo te facilito la devolución y hacemos un plan de acción. Y eso puede ser un proceso que son 3 sesiones, pero eso no es un proceso de coaching para cambiar tu sistema operativo, para cambiar tu carácter o para cambiar tu identidad y llevarla a otro nivel, ¿no? Entonces hablamos de 6 a 12 meses. Y también, desde mi punto de vista, se nos queda corto. Porque después, después tiene que haber un seguimiento. O sea, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos directivos que van a cursos fantásticos de 2 o 3 días, los llevan a universidades corporativas o los llevan a la montaña y tienen auténticas experiencias de éxtasis y de catarsis, ¿no? Y que ven la luz. De purificación. Y vuelven motivadísimos para cambiar y con un plan de acción exhaustivo y cómo van a hacer diferentes las cosas y de repente, ¡boom! La realidad regresa. La realidad. Entonces, yo lo he visto, o sea, he hecho esto con miles de personas por todo el mundo y he visto que, claro, cuando vuelven al día a día, ocurre 2 cosas. Primero, que los patrones, los hábitos que tenemos todos nosotros son muy poderosos, están muy arraigados en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Y segundo, que se encuentran con un entorno lleno de urgencias, desbordados, con llamadas, con reuniones, con la call de Teams, con 40 proyectos, con la nueva reestructuración, Entonces están totalmente desbordados y no les llega el nivel de energía que tienen, su capacidad de atención no llega. Y entonces lo que ocurre es que se estrellan con el plan de acción y hasta que se desmotivan, porque no pueden llevarlo a cabo. Entonces, precisamente para eso es uno de los beneficios del coaching ejecutivo 1 a 1, porque después tienes a alguien que te mantiene responsable, que te mantiene accountable, de que ese plan de acción se transfiera, para que realmente se pueda producir el cambio, la transformación de tu carácter. Pero ese es el gran reto. La ventaja de trabajar con directores generales y con CEOs es que ellos tienen mucho más flexibilidad para extender los procesos de trabajo con nosotros. Entonces, rápidamente, allá por 2012, yo creo que fue la primera vez que hicimos un proceso que se llama de Trusted Advisor, que sería como asesor de confianza. Es decir, después de trabajar con un directivo durante un año y hacer el proceso intensivo, profundo, del 360, de trabajar con su lógica de acción, pues una vez que acabas eso, transforma el contrato, la relación con esa persona y te conviertes en alguien que tiene sesiones periódicamente, cada mes o cada mes y medio, donde esa persona
contrasta cómo va con su plan de acción, cómo van sus desafíos, qué tipo de tensiones ha tenido, qué decisiones está planteando, qué dificultades tienes de relación, cómo puede mejorar las dinámicas en su comité de dirección. A veces hasta les ayudamos a redactar el mensaje de Navidad que tienen que dar a todos los empleados, para que incluya elementos no solamente digamos, duros, enfocados a resultados, sino también más relacionales, más emocionales, más storytelling o como lo diríamos en español, de narración, narrativas, emotivas, que conecten más con la gente. Hasta eso, ¿no? Entonces te conviertes como en un asesor de confianza del liderazgo de esa persona. Pero claro, eso se lo pueden permitir los primeros ejecutivos de las compañías. Claro. No los otros niveles. Pero bueno, también si sirven ellos de ejemplo a las personas. Es decir, yo pienso que al final esto es inevitable que tenga un... Cuando yo estudiaba también materias de recursos humanos, se hablaba del spillover effect, ¿no? Que salpique inmediatamente a los colaboradores con quien... Es decir, ese ejecutivo va a ser un modelo, o va a poder serlo para cualquier colaborador que tenga, que va a ver el cambio que se ha reflejado, que se ha operado en él por trabajar con personas como tú, en su día a día, en su relación con esta persona. Va a ser una persona distinta en esos ámbitos, con lo cual, bueno, pues ese salpicar yo me voy a contagiar de lo que esta persona ha adquirido con el trabajo con su coach ejecutivo. Así es. Pero volviendo a los equipos de dirección, Luigi, después de hacer un trabajo con nosotros más intenso, es verdad que no pueden estar constantemente reunidos con el coach haciendo off-sites, es decir, reuniones en naturaleza, pero sí que es necesario los chequeos periódicos, mínimo semestral o trimestral, ya no te digo anual, de tener un tipo de trabajo más relacional, más emocional, más de darnos feedback, más de preguntarnos qué es lo que hacemos juntos, por qué tiene sentido que este equipo funcione, cuál es el objetivo que tiene este equipo, que no solamente es la cuenta de explotación, cómo generamos más prosperidad en nuestra gente, mayor bienestar, mayor exigencia también bien entendida, cómo creamos ese entorno. Entonces, trabajar sus dinámicas personales y relacionales entre ellos es como la parada en boxes. O sea, ellos deben pasar, o el habituallamiento. Periódicamente esos equipos deben trabajar esa parte. Y muchos de ellos hacen un proceso intensivo durante unos meses, se llevan esos beneficios, hay un efecto de cascada, de salpicar a otros, pero el volver hacia atrás, digamos, la entropía no perdona. Sigue existiendo y generándose en cualquier sistema vivo, ¿no? Claro. Y esas paradas para reducir el nivel de entropía, para mejorar la colaboración, la co-creación, la confianza, el feedback entre ellos, son muy necesarias. Voy a repasar contigo, estamos ya entrando en el último tramo de la conversación y quizá te voy a pedir, en lo posible, pues respuestas más breves, porque te voy a poner una lista de actitudes, de comportamientos, de pautas que me parecen muy habituales cuando uno se plantea dirigir equipos o ser un líder. Casi me entran ya las dudas, ¿no? ¿Cuál es la forma más apropiada de describir? Creo que todo el mundo me va a entender lo que quiero decir. Y tu opinión de experto sobre la conveniencia de ese comportamiento o no, y cuál sería la mejor forma, la mejor sustitución posible para esa pauta, ¿no? Por ejemplo, todos queremos ganar, queremos cumplir con el objetivo que nos hemos marcado, entiendo yo. Eso puede ser un lastre o una buena motivación, porque me hace competitivo, me hace perseguir. Es que yo no me imagino un directivo que no quiera ganar. Les figuro tipos ambiciosos. Claro, me dices que conteste rápido, corto, breve. Primero, ¿qué es ganar, no? ¿Qué significa ganar? Conseguir lo que me han pedido, me han encomendado. Mi bonus va a ir ahí vinculado a aquello. Claro. Decir que ganar es conseguir algo externo, que los demás te validen, es peligroso. Es decir, yo soy aficionado al baloncesto y el mejor entrenador que ha asistido en baloncesto en la Liga Universitaria de Estados Unidos se llama John Wooden. No sé si has oído hablar de él. Él fue entrenador de UCLA, UCLA, y ganó 10 ligas, 7 de ellas seguidas. Él fue entrenador de Abdul Jabbar, que seguro que sí conoces, o Bill Walton, hablamos de los años 60, 70. Y John Wooden era magnífico. Él decía que él le ponía a sus muchachos, a los jugadores con los que entrenaba, y él decía, el éxito
es tener la tranquilidad de conciencia que viene de la satisfacción personal de que tú has hecho todo lo que has podido para dar la mejor versión de ti. Y entonces él les decía, no me importa que ganéis el partido, perdón, no me importa que perdáis el partido si habéis dado la mejor de vosotros. Y no me importa, no me vale que lo ganéis si no habéis dado vuestra mejor versión durante ese partido. Entonces el éxito es algo interno. Entonces me parece una visión del éxito mucho más funcional, mucho más rica, mucho más empoderadora, si me permites otro palabra de estos que utilizamos. Pero en cualquier caso, sí que es cierto que entre los directivos y directivas de éxito existe lo que llamamos una adicción a ganar, que quieren ganar a todo. Y entonces eso, que es bueno porque es lo que les ha permitido llegar a donde están, la verdad es que también les dificulta las relaciones para poder llegar a otros niveles de responsabilidad. Recuerdo trabajar con... Bueno, no sé, si voy a ponerte un ejemplo, pero... Ponlo y pasamos a la siguiente. Recuerdo trabajar, si me ve, si me escucha, se va a ver reflejado. Trabajar con un directivo con una responsabilidad europea en una compañía farmacéutica. Entonces él venía al proceso con fama de tener un liderazgo bastante competitivo, incluso con su propio equipo, con su gente, con otros departamentos. Y entonces estábamos hablando de ellos y claro, entonces en un momento dado me dice, claro, yo voy el sábado por la mañana a jugar a tenis con mi hija, que es un momento de compartir padre y hija. La hija tenía 12 o 13 años. Que es un momento de compartir juntos, de hacer deporte, y entonces empiezo a darle voleas, a pelotear, y de repente, sin darme cuenta, me sorprendo a mí colocándole una pelota allá en la esquina donde sé que no va a llegar, y le hago un golpe ganador. Entonces él mismo me decía, si eso me sale de dentro el sábado por la mañana que estoy relajado enfrente de mi hija, ¿qué no me saldrá en el fragor de la batalla de lunes a viernes en la empresa? Entonces ahí empezó a tomar conciencia e hicimos un proceso e hizo un plan de acción, como por ejemplo, para no ser el último que hablara en una conversación. ¿Sabes? Como por ejemplo, para permitir que los colaboradores tomaran iniciativas y él no poner ninguna puntualización a esas iniciativas, al menos en ese momento. Si cree que hay algo que mejorar, quiere mejorarlo, que se lo guarde para más tarde, pero no la puntilla en ese mismo momento. Y que dé el reconocimiento al colaborador de esa contribución. ¿Me explico? Sí. Entonces empiezas a trabajar el carácter para que baje esa adicción, esa necesidad de ganar. Porque eso te ayuda. Hay un libro de un autor, el coach ejecutivo más conocido, se llama Marshall Goldsmith. Tiene muchísimos libros. Y hay uno que se llama What got you here won't get you there. No está traducido al español, que es lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá. Y es para esos directivos que llegan a cierto nivel gracias a esa cualidad, esa competitividad, pero que se vuelve en contra de ellos en determinado nivel de responsabilidad. Me callo. Bien. Gracias. Voy a ir con la siguiente. Aprender a decir que no. Esta es otra que yo he encontrado muy a menudo. Es como que la palabra no está proscrita. Y un buen líder tiene que saber decir que no sin decirlo porque el no es un jarro de agua fría. ¿Eso Sí, es verdad? ¿Está bien? No sé. ¿Está bien el qué? Eso. Bueno, pues dímelo. Eso, ¿qué te parece tú ese tipo de afirmación? ¿Qué te parece a ti? Yo creo que, bueno, primero hay diferencias culturales importantes. En Japón sé que no se puede decir. Claro, que yo he no. tenido la oportunidad de trabajar en Asia y he tenido también responsabilidades directas como directivo en Holanda, por ejemplo, que es una cultura donde, sobre todo en el norte, donde pues la gente es bastante directa y le cuesta poco. También he tenido responsabilidad en Estados Unidos, donde lo que tú llamabas el sugar coating está muy extendido. Sí. O sea, el darle 40.000 Dorar la vueltas. píldora, Exacto. aquí, sí. Darle 40.000 vueltas para decirle a alguien algo que piensas que no está bien. Y luego está el contexto de España, ¿no? donde la verdad es que hay bastante complacencia en los niveles directivos, porque pretendes llevarte bien con tus colaboradores, sobre todo con ellos, con los reportes directos. Y la verdad es que cuando en esos 360 que hacemos sale alguien alto, pues que con alta complacencia, digamos, con dificultades para ser asertivo, con dificultades para mostrar lo que llamamos autenticidad valiente, pues trabajamos ellos. Es decir, la verdad es que eso es una disfunción.
Porque tú crees que estás siendo amable con tus colaboradores, pero le estás privando de feedback constructivo, de que mejoren, le estás privando de que contrasten sus ideas contigo y con tu perspectiva, les estás privando de crecimiento. Y estás creando un entorno, cuando hay un alto directivo que peca en exceso de complacencia, está creando un entorno de mediocridad en el que los mejores acaban yéndose a otro lugar donde puedan crecer más. Entonces es fundamental que un directivo que peca de no saber decir que no, profundizar qué es lo que hay detrás de eso, qué dificultad hay, qué ha ocurrido en tu vida, qué experiencias has tenido con respecto al conflicto, a plantarte, a decir que no, a manifestar tu opinión, aunque sea contraria a lo que tú crees que los demás esperan que hagas. El enfado, el pegar 3 voces y, mira, un golpe en la mesa, eso se sigue haciendo. Es decir, estamos todos tan condicionados para... No, eso no cabe en la vida social, ¿no? Ni siquiera a lo mejor en tu casa con tus hijos, pegar un golpe en la mesa. Yo no sé si en una junta de dirección de una empresa todavía se sigue usando el enfado, la ira como motivador, quizás de último recurso. ¿Qué opinas acerca de ello? Buena pregunta también. Me ciño al ámbito empresarial para no entrar en como padres cómo estamos educando a nuestros hijos o en la educación, o en fin. Entonces, en el ámbito empresarial ocurre mucho menos. Hay muchas menos explosiones, enfados y gente, digamos, cáustica, faltándole el respeto a su alrededor, a compañeros de trabajo, a personas que reportan a ellos. Ocurre mucho menos, sigue ocurriendo, claro. Ocurre mucho menos que hace unos cuantos años. Y mi posición ahí es que el problema no es el enfado, el problema no es pegar un puñetazo en la mesa. El problema es cuando tú no lo controlas, cuando se dispara solo, cuando es una falta de madurez emocional. Yo he trabajado con recuerdo un director general con el que trabajé en una gran compañía y que él tenía problemas de explosiones emocionales. Y entonces tuvo en un momento dado, donde había un controller que estaba 4 o 5 niveles por debajo del suyo presentando algo. Y entonces explotó, cargó contra él. Y entonces yo creo que dejó marcado de por vida, aniquilado, hundido a esa persona que había subido a reportar al comité de dirección. Y es por una falta de madurez para contener tu emocionalidad y expresarla cuando y donde debes. Ahora, entonces ese mismo directivo me decía, entonces no puedo enfadarme más. Digo, no, tú sí puedes enfadarte. Yo no he venido aquí a decirte que tienes que ser cuidadoso siempre, no, tú puedes enfadarte, pero tienes que elegir cuando te enfadas. Tiene que ser una situación en la que tú ya has pedido las cosas varias veces a la gente de tu equipo, que uno por otro no lo están haciendo, que por tensiones en las relaciones y entre departamentos de ellos se está atrasando, que, insisto, se lo has pedido reiteradamente, y entonces decides, pues ahora en esta reunión, delante de todos, donde solo están aquellos que me reportan a mí, voy a montar el pollo. Y voy a pegar el puñetazo en la mesa y además me voy a dar el gusto porque estoy deseando. Y entonces lo haces. Ahí no hay problema. No sé si te saldrá bien, no sé si te funcionará, pero ahí no es el enfado el que tira de ti. Eres tú el que decides tener esa reacción, ese comportamiento. ¿Me explico? Sí, una especie de herramienta consciente. Un uso consciente de eso como herramienta en el contexto en que pueda ser más segura, digamos. Claro, más... con todo respeto. Yo no soy un párroco que te va a decir sé bueno siempre y cuida los modales y respeta a tus iguales. No, para nada. Lo que yo vengo es a cómo generas un mayor dominio sobre tu carácter. A cómo tú decides, conectas más con la intención de lo que quieres conseguir y buscas el comportamiento que mejor se adecue a esa intención que quieres conseguir. Pero eres tú quien domina el comportamiento. El matiz es muy importante. Sí. Sí, señor. Te lanzo ahora 2 juntas. Aquellos que dicen, no, yo es que siempre digo la verdad. Y ya te las compongas. No, soy un tío muy sincero. Eres tal. Y la otra que es no aceptar las críticas. O decir, no, pero no es verdad. Bueno, es que si te lo dice todo el mundo, a lo mejor es que sí hay un grado de verdad. Es decir, eres tú el que tiene el problema que no reconoces esto que ya por activa y por pasiva te han dicho 1000 veces y tú sigues pensando que los demás se equivocan. Las dos. La
Honradez, la sinceridad extrema y la otra. Son diferentes, son distintas. Me las Sí. has soltado a la vez, son distintas. Las dos son reflejo de una falta de madurez emocional o de una inmadurez emocional. Aquel que dice que siempre digo la verdad, que yo soy muy auténtico y que... Me tienes que aceptar así. Exacto. Tiene varios problemas. Ahí me haces acordar de Humberto Maturana, además de todo el tema de polaridad que hay ahora en la sociedad y de tensiones, ¿sabes? Y de posiciones encastilladas en uno y Totalmente. otro extremo. Me conecta con ello. Humberto Maturana era un biólogo chileno, falleció hace un par de años, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en Barcelona. Y él decía, cuando alguien trata de explicarte, trata de decir cómo son las cosas, en realidad, o sea, cuando te trata de decirte cuál es la realidad, lo que te está pidiendo es obediencia. Dice, porque nadie tiene acceso a la realidad. Todos estamos biológicamente limitados para acceder a cómo son las cosas, a cuál es la verdad, a cómo es la realidad. Y por tanto está tratando de que comulgues con ruedas de molino, de que él cree que está por encima de ti. Él cree que tiene una visión privilegiada de la realidad. Y esto me sirve para cualquier extremo, de cualquiera de las discusiones temáticas que tenemos ahora en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, aquel que cree que tiene la verdad, tiene el problema, tiene una falta de humildad, tiene una visión, un modelo mental que le limita muchísimo, y si está en una posición de responsabilidad como las que yo suelo trabajar, es un tema muy serio y grave, con un impacto negativo en personas que puede ser bastante tóxico. Así lo dejo ahí, porque si no... Y el otro era el tema de, ¿me has dicho? La no aceptar las críticas. Claro. De nuevo, ahí es una carencia emocional que existe con respecto al feedback, de cómo se da el feedback, de tomártelo personalmente. Y entonces no entender que la crítica puede llegar a ser un regalo, ¿no? También hay que entrenar a las personas en las compañías, esto lo hacemos mucho en los comités de dirección, cómo dar feedback de una manera competente, ¿no? Pero la dificultad, el cerrarte y la dificultad para recibir feedback de las personas es un limitante muy importante precisamente para generar empatía, para generar conexión, para aprender. No hay nada más rico, nada, es que me parece incomparable, o sea, no encuentro nada más rico en la dirección de las empresas que poder recibir feedback de todos tus interlocutores. De todos los tipos de influencia, de pares, de reportes directos de tu jefe. Pero claro, eso requiere una madurez emocional y no identificarte, tu sentido de valía, quién eres, tu identidad, vincularlo a que siempre recibas un feedback positivo y a que no te digan que el impacto que has tenido pues es equivocado, lamentable, negativo. Pero eso es un shock de realidad muy potente, muy brusco, muy intenso, ¿no? ¿Estarías tú de acuerdo si digo que no todo el mundo está preparado o que no estamos preparados generalmente para aceptar esa dosis de realidad acerca de nosotros? Efectivamente, es lo que hemos hablado antes del 360 y es una de las herramientas o de los elementos más importantes para trabajar en comités de dirección y con directivos. Cómo estar más abierto a recibir feedback y no sentirte cuestionado, no sentirte atacado, no tomártelo de manera personal. Qué bueno. Cuéntame ya para terminar, tengo curiosidad por saber, ¿en qué andas ahora trabajando? ¿Tienes algún proyecto que te lleva a Asia o haces qué tipo de cosas? Los viajes transcontinentales cayeron Sí, después de la pandemia. de la pandemia. Sí, ahí se cortaron. Y la verdad es que yo tomé la oportunidad, después cuando volvieron, de renunciar a ese tipo de colaboraciones, de viajes a Asia o a Estados Unidos, los he limitado muchísimo. Internacionalmente, pues viajo solamente por Europa. La semana que viene el domingo voy a estar en Suecia trabajando con una empresa de allí. Muy bien. Pero lo que más me hace tilín ahora en estos momentos es un proyecto personal. Es un poco como Value School. Value School es el proyecto de María Ángeles y de Paco García Paramés. Exacto, de Francisco García Paramés y su esposa. Pues Verónica Menduña, que es mi esposa, y yo hemos creado un proyecto que se llama Escuela de Eudemonía. Eudemonía, que es una palabra griega que se utiliza para definir lo que es buena vida. Y en el fondo es lo mismo que hacemos en las empresas. Lo que hacemos desde mi empresa, desde Adventure, es cómo
cómo podemos intervenir, cómo podemos apoyar a las empresas a que tengan entornos de mayor prosperidad, de mayor vitalidad para las personas, de más crecimiento, de mayor bienestar, para que tengan buena vida. Y en estos momentos hemos creado esta escuela de eudemonía, así en plan, Platón creó su academia, exacto, y Aristóteles creó el liceo, Zenón creó la estoa, que son los estoicos, pues nosotros mucho más modesta hemos creado esta escuela de eudemonía, y ahí estamos haciendo iniciativas como el podcast que hago yo, que se llama Eudemonía, y alguna otra formación, algún otro programa que hacemos para personas, no directamente en empresas, sino para cualquier tipo de persona. ¿En particular se podría inscribir a vuestro programa? Así es, si entras en escueladeeudemonía.com, ahí está el programa que se llama Crea tu vida. Hay algunos amigos comunes del mundo de las finanzas que ya lo han, lo han hecho, y así es, efectivamente. Pero se trata de... Yo soy un gran defensor de las empresas. Yo creo que la empresa industrial, la gran empresa, es uno que emergió, digamos, en el siglo XIX, cuando surgió el gran capitalismo industrial. Creo que ha traído un desarrollo increíble para la sociedad. Y que no se justifican, o estoy en contra de las críticas estas que hacen pues, desde ciertos sectores al capitalismo salvaje, a las empresas. Pero tienen un punto de razón, esas críticas. Y el punto de razón es que muchas de estas empresas se han sesgado solamente a tener en su me sale scope, ¿no? En su objetivo, la diana. Su objetivo, los resultados económicos, los resultados financieros. Y eso ha llevado a que desconecten de otras funciones que tienen las empresas. Yo cuando hay algunos que dicen, no, las empresas están para ganar dinero y el resto que se encarguen las ONGs, creo que se equivocan. Creo que las empresas hoy en día son más grandes que muchos países. Algunas, desde luego. Sí, por ejemplo, Apple o Microsoft tienen una capitalización bursátil mayor que el PIB, por ejemplo, de España. Sin duda. O sea, que tienen capitalizaciones mayores que el PIB de la mayor parte de países que hay en el mundo. Y sin embargo, en muchos casos, cada vez más, no son responsables del impacto que ellos tienen o deben tener sobre la sociedad, sobre los empleados, sobre los clientes, sobre su responsabilidad. Y entonces nosotros lo que hacemos es, transformando el liderazgo, trabajando con directivos de esas empresas, desarrollamos esa perspectiva de cómo la empresa es responsable de generar más bienestar, más prosperidad, en sentido amplio del término. No, por favor, continúa. No, lo que quería decir es que cuando una empresa se enfoca solamente en la parte de resultados financieros, suele caer en comportamientos que pierden de vista cuáles son las necesidades básicas del ser humano. Y hay 5 necesidades. Ahora está muy de moda hablar de well-being, de bienestar en las empresas. Y para nosotros hay 5 dimensiones que una empresa no puede perder de vista cuando trabaja o cuando se enfoca en sus colaboradores, en sus empleados. Y esas 5 dimensiones que son esenciales en el ser humano la primera es sentido, es decir, que está conectado a propósito, a contribución. ¿Cómo creas un entorno donde la gente siente que está conectando y contribuyendo a algo que está por encima de ellos, a un fin trascendente? El siguiente es contacto, es intimidad. ¿Cómo creas un espacio donde la gente realmente pueda conectar unos con otros? Puedan realmente conocerse. No tienen por qué ser amigos, pero esa necesidad de conexión, de intimidad, se da entre las personas. La tercera es comunidad. ¿Cómo creamos comunidad que genere sentido de pertenencia, ganas de participar, orgullo de pertenecer a un proyecto? Como por ejemplo de Value School con vosotros. El cuarto es autenticidad. ¿Cómo generas relaciones que sean más íntegras, que haya más honestidad? A mí me llena de orgullo que algunos clientes al acabar nuestros cursos o nuestros talleres con ellos se acercan a nosotros, de estos tipos que son escépticos y duros al principio, y nos dicen, sois de verdad, sois personas de verdad. Y lo que está diciendo es, queremos más autenticidad también aquí dentro de la empresa. Y el quinto es apreciación, valoración, sentirte aprobado, valorado, recibir reconocimiento. Entonces, ninguna empresa, ningún departamento de personas, de cultura, de talento, como le llames, puede desconectarse
ninguna estrategia de compañía puede desconectarse de esas 5 necesidades del ser humano. Si lo haces, emerge la disfuncionalidad, emerge las reacciones tóxicas, emergen los problemas de ansiedad, el estrés crónico y muchos de los males que nos acompañan. Entonces, ya sea con empresas o fuera de empresas, estamos enfocados en cómo cubrir, cómo satisfacer esas 5 necesidades del ser humano. Y la Escuela de Eudaimonía, por tenerlo claro, planteáis vuestros programas para particulares, incluso también fuera de que sus necesidades estén dentro de un proyecto empresarial, entiendo yo. Porque al principio de la conversación hablabas del autoliderazgo. O de, sí. ¿También valdría para eso? Lo digo por si alguien te escucha y dice, yo es que me quiero formar con él, seguro claro. que Pablo me va a ayudar a llevar una vida particular, personal, pues más, pues no sé, mejor. Sí. También. En uno de los peores momentos de mi vida, que fue el año 2004, estaba a punto de caer en una depresión como nunca he tenido, eso fue en el 2005, yo tuve la oportunidad de hacer un programa de la mano de este hombre que te he dicho antes, de uno de mis mentores, Brian Bacon, en Barcelona. Yo era director de recursos humanos, él vino a promoverlo entre profesionales y hice ese programa con él. Y la verdad es que me pareció un programa fantástico, de mucha introspección, realmente de darte una brújula de cómo convertirte en protagonista en tu vida, de realmente qué es lo que puedes hacer para tomar las riendas de tu vida y ser la fuerza creativa que haya en tu vida, independientemente de las circunstancias del entorno, que cada vez es más volátil, más complejo que hay alrededor. Y yo no podía imaginar nunca, o sea, ya perdí el contacto con él, bueno, lo mantenía, que en 2008, cuando yo dejo de trabajar como director de recursos humanos, él, su organización, Oxford Leadership, y otra que había aquí en España, ganaron un concurso para hacer ese programa con los 8.000 primeros directivos de Telefónica en todo el mundo. Telefónica entonces tenía 300.000 empleados, estaba el grupo Atento, que eran los call centers también dentro, había participaciones en compañía telefónica en China, y entonces me incorporé al equipo para facilitar ese programa. Entonces, desde el año 2008 he hecho ese programa por todo el mundo, en muchas multinacionales, pues cientos de veces. Qué bien. Y entonces hace un par de años que lo que decidimos es, ¿por qué no hacemos este programa también con gente normal? ¿Gente normal? Sí, yo le llamo, ¿por qué no lo hacemos para civiles? ¿Por qué no lo desmilitarizamos? Fuera de la empresa. Que es quitarle toda la jerga de performance, de liderazgo, que además el programa en sí mismo es así, se refiere a la persona. Y lo hacemos en un formato abierto para que pueda hacerlo cualquier persona. Fenomenal. Entonces, la verdad es que fue mi mujer quien me animó a ello, yo me resistí, pero llevamos 3 ediciones, algunos amigos comunes han participado, sí. Funciona como un tiro y tenemos una 4ª edición que haremos ahora en febrero. Qué bueno. ¿Dónde se puede uno informar? En escueladeeudemonía.com. Perfecto. Ahí, el programa se llama Crea tu vida. Está fenomenal. La verdad es que, bueno, yo voy a remitir a la... Bueno, es que voy a mirarlo cuando llegue a casa y voy a escribirte, oye, mira, a ver si la agenda que tengo... ¿Y cuándo se hacen estos programas? ¿En verano? Porque yo los veranos los tengo libres. Value School no me exige tanto esfuerzo en verano, pero... Los solemos hacer en fin de semana. En fin de semana durante todo el año. Viernes, sí. Todo el año. Sí. Hacemos pocas ediciones porque mi actividad profesional está enfocada en mi empresa, en Adventure, con mis socios. Pero bueno, cada vez vamos haciendo ediciones más en abierto y la verdad es que me gustaría seguir manteniéndolas porque además la gente es muy agradecida. Sí. Es decir, los directivos que vienen a esos cursos o a esos programas muchas veces vienen de culo, que se dice. Sí. Porque los envían y no saben ni a dónde van. Dicen, una semana ahora entre el viaje que tienen que hacer fuera del trabajo, con la que está cayendo, con el trabajo que tengo en la oficina, ahora unos iluminados me van a hacer coaching. El coach. Y entonces vienen, pero sin embargo la gente que se lo paga de su bolsillo, que decide venir allí, tiene una motivación, un compromiso y una implicación. Qué bueno. Extraordinario. Pues que tomen nota los interesados porque de verdad, a ver, en Value School no es la primera vez que intervienes. Yo voy a recomendar a los amigos que escuchan la conversación que vean los anteriores vídeos que tenemos porque es la primera vez que has venido aquí in situ a hablar de tu ocupación profesional. Siempre hemos hablado de intereses tuyos fuera de tu trabajo y tenemos 2 conversaciones, una sobre estoicismo
Además, por streaming. Las dos son sobre estoicismo. Sí, pero la otra es centrada en Marco Aurelio y las meditaciones, en un libro muy concreto. Y las dos han gustado un montón. Pero claro, yo quería invitarte aquí a hablar de tu dedicación profesional, porque te van a pensar que eres una especie de Pope del estoicismo, y para nada. Para ti fue una herramienta. Además, en una de las conversaciones lo explicas y a corazón abierto, y explicas pues eso, lo que te reportó conocer la filosofía estoica para capear, pues mira, esta época de tu vida a la que te he referido hace unos minutos. Sí, es donde mejor lo expliqué fue con nuestros amigos comunes también de Más Dividendos. Sí, con ellos en el podcast que hiciste. Tuve el podcast, el número 62 creo que es, de Más Dividendos, y ahí los primeros 20 minutos explico qué es lo que hizo que yo, digamos, me decidiera a practicar el estoicismo. Pero bueno, eso está ahí, hay que quedar registrado. Sí. Y a partir de ahí, pues, muchos me empezasteis a llamar con el tema del estoicismo. Sí, señor. Cuando realmente si alguien... Yo tengo mucho respeto por los divulgadores del estoicismo, ¿no? Por tanto, a nivel internacional como a nivel local, ¿no? Podría nombrar algunos. Mucho respeto. Pero desde mi punto de vista, el estoicismo es algo que se lleva íntimamente, precisamente por la propia naturaleza de la práctica estoica, de no mostrar, de no presumir, de no... No sé si me estoy explicando. Perfectamente, como siempre. Entonces, respeto mucho a los divulgadores que lo hacen muy bien, sí. Pero sin embargo mi posición es, si hablas de ello, si presumes de ello, ya te estás desviando del camino. Sí, lo entiendo, yo comparto. Pero vamos, que me apetecía verte en tu salsa, claro, y que la gente te conozca realmente por bueno, aquello a lo que te dedicas tu vida y tus capacidades. Lo otro son intereses que también conoces muy bien. Ha sido un placer, Pablo. Yo sabía que lo íbamos a pasar bien, que la conversación era interesante, iba a ser, espero que sea para todos los espectadores. Y muchísimas gracias por tu tiempo y nada, aquí tienes una casa, ya lo sabes. El placer ha sido mío, Luigi. Admiro el proyecto que hacéis. Te admiro también a ti. Además, te he podido conocer mejor también en alguna comida que hemos tenido y en podcasts que están por ahí grabados también con tu faceta más personal. Y la verdad que tienes una historia personal inspiradora, que aquellos que nos están viendo recomiendo que la rastreen por redes sociales, porque realmente es una historia de liderazgo personal encomiable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.